¿Alguna vez has sentido que el silencio y la soledad te envuelven, como si fueran fuerzas misteriosas e inexploradas? ¿Te has preguntado qué significan realmente en nuestras vidas y por qué tantas culturas antiguas los personificaron en poderosos dioses y diosas? Hoy te invito a un viaje fascinante a través de 10 mitos que nos revelan cómo el silencio y la soledad fueron venerados y temidos en diferentes partes del mundo. Así que, si buscas entender más sobre estos aspectos profundos de la existencia humana, quédate con nosotros hasta el final. Prometo que no te arrepentirás. Comenzamos en la antigua Grecia, donde Esiquía, la diosa del silencio, era una figura respetada y temida. Su mito más conocido cuenta que Esiquía jugó un papel crucial en la creación del mundo. En los primeros días del cosmos, cuando todo era caos, los dioses luchaban por imponer orden. Sin embargo, el ruido y la discordia hacían imposible la tarea. Fue entonces cuando Esiquía descendió de los cielos y calmó las aguas primordiales con su presencia serena. El silencio absoluto que trajo permitió a los dioses concentrarse y trabajar en armonía, dando forma al mundo tal como lo conocemos. Esta historia nos recuerda que el silencio no es vacío, sino el espacio necesario para la creación y la reflexión. De Grecia, viajamos a Roma, donde encontramos a Silvano, el dios de la soledad y la naturaleza. A menudo representado como un anciano sabio y borracho, Silvano es más que una figura cómica. Según el mito, Silvano vagaba por los bosques y montañas, lejos de la civilización, donde revelaba conocimientos místicos a aquellos que lograban encontrarlo en su soledad. Un joven héroe, deseoso de sabiduría, decidió buscar a Silvano en las profundidades del bosque. Tras años de soledad y reflexión, finalmente encontró al dios, quien le otorgó conocimientos secretos sobre la naturaleza y la vida misma. Este mito subraya cómo la soledad, lejos de ser una carga, puede ser una fuente de profunda sabiduría. En la mitología japonesa, Kannon es la diosa de la compasión, conocida por escuchar tanto los gritos de dolor como los silencios cargados de soledad. Según un mito, un monje, abrumado por el caos mental y la desesperación, se retiró a una cueva en busca de paz, pero el profundo silencio solo intensificó su angustia. Una noche, Kannon se le apareció y en lugar de hablarle, le ofreció un silencio tan lleno de compasión que el corazón del monje se llenó de una paz indescriptible. Este silencio le reveló que Kannon no solo respondía a las palabras, sino también al sufrimiento expresado en la quietud. Desde entonces, Kannon es invocada por aquellos que buscan en la soledad y el silencio una guía hacia la verdadera serenidad y la comprensión espiritual. En la mitología celta, Valor es un dios temido, relacionado con la soledad y la oscuridad. Vivía en una isla remota, donde su soledad era tan profunda que se decía que podía consumir a cualquiera que se acercara. Un mito cuenta que un joven héroe, deseoso de vencer a Valor, decidió usar su soledad en su contra. Fingiendo estar perdido y desesperado, el héroe atrajo a Valor fuera de su guarida. En el momento justo, el héroe lo engañó y logró derrotarlo, utilizando la propia soledad del dios como arma. Este mito nos recuerda que la soledad, aunque poderosa, puede ser doblegada con astucia y valentía. En la antigua Sumeria, Ningikuga era la diosa del silencio de la noche y la calma que precede al sueño. Se dice que Ningikuga tejió el primer manto de la noche con hilos de silencio, envolviendo al mundo en un descanso pacífico. Su presencia era especialmente fuerte en las horas nocturnas, cuando el silencio dominaba y permitía a los mortales reflexionar sobre sus vidas. Un mito relata cómo Ningikuga ayudó a los dioses a establecer un ciclo de día y noche, asegurando que el silencio nocturno diera paso a la renovación diaria. Este mito subraya la importancia del silencio como una fuerza regeneradora en nuestras vidas. En Egipto, Nut, la diosa del cielo nocturno, también es vista como la personificación del silencio cósmico. Aunque más conocida por proteger al mundo bajo su bóveda estrellada, un mito relata que Nut guarda en su vientre el silencio del cosmos. Este silencio es tan profundo que los mortales no pueden comprenderlo. Se dice que en las noches más oscuras, los sacerdotes egipcios intentaban conectarse con este silencio cósmico, buscando respuestas a los misterios del universo.
Esta historia nos invita a contemplar el vasto silencio del espacio como una fuente de misterio y revelación. En la mitología eslava, Veles es el dios de la soledad y los secretos, habitando en los rincones más remotos de la naturaleza. Un mito cuenta que Veles solo se comunicaba con aquellos que habían pasado años en soledad, soportando el aislamiento en los bosques profundos. Un chamán, después de soportar esta prueba, fue recompensado con conocimientos ancestrales que cambiaron el curso de su vida. Veles nos enseña que la soledad, cuando se abraza por completo, puede ser una guía hacia verdades ocultas y poderosas. En la mitología maya, Yum-Kimil, también conocido como Apuch, es el dios de la muerte y la soledad del inframundo. Se dice que los que caen en el Xibalbá, el inframundo maya, deben enfrentarlo en completa soledad. Un mito relata cómo un guerrero valiente intentó desafiar a Yum-Kimil, pero al enfrentarse al silencio absoluto del inframundo, su espíritu se quebró. Este mito nos muestra cómo la soledad, especialmente en la muerte, es una fuerza ineludible y aterradora, pero también inevitable. En China, Wanmu Niang Niang, la reina madre del oeste, es conocida por su sabiduría y por vivir en la calma del monte Kunlun. Los antiguos sabios chinos creían que aquellos que buscaban la paz y la soledad podían encontrarla en su palacio solitario, rodeado de inmortales que vivían en silencio eterno. Un mito cuenta que ella enseñó a los sabios el arte de la meditación profunda, en la que la soledad era vista como un camino hacia la inmortalidad. Este mito refleja la importancia de la soledad como un medio para alcanzar la paz interna y la trascendencia. Finalmente, en Grecia encontramos a Caronte, el barquero que transporta las almas al inframundo a través del río Estigia. Las almas que cruzan con él experimentan un silencio inquietante, simbolizando la separación definitiva del mundo de los vivos. Según el mito, aquellos que no podían pagar el peaje a Caronte eran condenados a vagar en soledad por la orilla del río, atrapados entre la vida y la muerte. Este mito nos recuerda que el silencio y la soledad son compañeros inevitables en el viaje final de la vida. Estos mitos nos muestran que el silencio y la soledad son más que simples estados del ser. Son fuerzas poderosas y omnipresentes que han sido veneradas y temidas a lo largo de la historia, ya sea como catalizadores de la sabiduría, guardianes de secretos ancestrales o inevitables compañeros en la muerte. Estas deidades nos enseñan que el silencio y la soledad son esenciales para la introspección y el crecimiento espiritual. Así que, la próxima vez que te encuentres en soledad o rodeado de silencio, recuerda estos mitos y deja que estas antiguas deidades guíen tu reflexión. Porque en el silencio y la soledad podemos encontrar respuestas que el bullicio del mundo nunca nos revelará.